Hoy en Abre los Ojos es un placer volver a saludar de nuevo a un viejo conocido de nuestros espectadores de Alfa Televisión, a Celedonio García Pozuelo, presidente de la Asociación Naturalia, que ya estuvo con nosotros abordando un tema tan interesante como el del cambio climático. Y hoy vamos a profundizar un poco más en el porqué de por qué está aquí, ¿no? En la asociación a la que representa, Naturalia, que bueno, pues nos gustaría que nos contases un poquito qué es Naturalia, a qué se dedica y bueno, en qué puede ser útil a las personas que nos están escuchando y que quizá pudieran colaborar o participar. Bueno, pues Naturalia y Larután, que nos llamamos, ¿no? Es una asociación de corte naturalista. Es una asociación de corte naturalista en general, toca aspectos varios, ¿no?, de naturaleza, tendente a todos, que nace en el año 1979. Es un momento de inicio de la conciencia ecológica y en España concretamente pues hay un grupo de jóvenes que dirigidos pues bajo el liderazgo del que es pastor de iglesia y naturalista, Manuel Martorell, pues deciden organizarse como asociación, ¿no? Es un grupo en principio pequeño. Y bueno, pues Manuel Martorell, que es un gran conocedor de la naturaleza, él pues fue uno de los socios iniciales de la Sociedad Española de Ornitología, un experto en micología, en setas, en plantas alimenticias silvestres. También es muy conocedor de lo que es el modo de vida en el campo. Y bueno, pues bajo su liderazgo se inició la andadura de esta asociación que pues no son frecuentes las asociaciones de corte naturalista, ecologista, en lo que son asociadas a iglesias, ¿no? A religión, a lo que es religión. De hecho, bueno, a la religión siempre se la ha considerado un poco como al margen, y ahora incluso los ecologistas a veces se preguntan por qué no tienen más relevancia con la capacidad que tienen para mover personas y alcanzar a personas, influir en personas, influir también ante los problemas de tipo ecológico. Y Naturalia, pues no sabemos si hay más, pero vamos, es una que surge un poco con esa idea, que lleva ya más de 30 años de andadura y que, bueno, pues abarca pretende abarcar todos los aspectos de naturaleza para lo que es un poco la coletilla, ¿no?, de Asociación Naturalia y Larután para el estudio y defensa de la naturaleza. Bueno, el estudio y defensa de la naturaleza, como dices, es una asociación abierta a cualquier persona que pueda estar interesada. ¿Qué tipo de actividades lleváis a cabo si alguien quiere colaborar de alguna manera o quiere participar en el conocimiento pues, de la naturaleza? No sé, ilústranos un poco. ¿Cuál es el calendario anual de una asociación como la vuestra? Bueno, ¿quién puede pertenecer? Puede pertenecer cualquiera. Es una asociación que está registrada en el Ministerio del Interior, significa que tiene que ser algo abierto a la sociedad, de modo que cualquiera puede pertenecer a ella y puede colaborar o puede venir a una de las actividades, si es una actividad pues, que se convoca en el campo, que es muy frecuente, ¿no? Entonces no hay problema en ese sentido. Si es verdad que al estar vinculada a la Iglesia Adventista concretamente, una iglesia protestante, pues lo que sucede es que hay efectivamente un poco un ideario que no es que tenga que compartirse obligatoriamente, pero sí respetarse. Si se respeta un poco, que es lo mismo que sucede de la asociación hacia quien viene de fuera, es decir, respetar absolutamente su modo de pensar, pues no hay ningún problema. Entonces, cualquiera puede asistir. ¿Qué hacemos? Pues normalmente hay una actividad de primavera y otra actividad de otoño, pero no son fijas absolutamente. En primavera pues puede ser una ornitología o pueden ser plantas medicinales, se sale al campo, se estudia
y se aprende, ¿no? Y de paso pues se disfruta del campo, que no sabemos cuánto tiempo podremos disfrutar, ¿no? Del poco que nos va quedando. En otoño es muy frecuente que sea micología, que sean setas. Cada 2 años lo que tenemos son unas jornadas creacionistas. Y bueno, pues esto que es más o menos fijo puede variar. Periódicamente se hace un viaje internacional de naturaleza, que ahora con la crisis pues bueno, está un poco dejado de lado porque bueno, no es mucho el momento de andar organizando viajes costosos y claro, que la gente no llegue a ellos. Bueno, has comentado que no es lo más habitual que una determinada iglesia tenga una asociación pues preocupada en temas ambientales, temas de naturaleza. En este sentido se puede considerar pues Naturalia pionera en este camino. Hablábamos de un ideario adventista. Este ideario, en lo que se refiere a la naturaleza o a las preocupaciones ecologistas, ¿cómo va dirigido? ¿Cuáles son la filosofía que está detrás de Naturalia? Pues hay algo claro. Desde el principio parece evidente, desde el principio y hasta el final, en lo que es la Biblia, ¿no? Lo que es la revelación de Dios al ser humano, ha sido creado algo para que nosotros podamos utilizarlo, no como esquilmadores de ello, como muchas veces se ha entendido incluso por los propios cristianos, sino como cuidadores de ello. Es de lo que vivimos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos preocupa. Pero al mismo tiempo también tenemos una sensación clara de que la huella del Creador está en la naturaleza. Entonces estudiar la naturaleza puede enseñarnos mucho del Creador. De manera que todo eso aunado pues viene a ser un poco la filosofía de Naturalia. Creación, amor por la naturaleza debido a que es algo que ha surgido de las manos de Dios y que nos ha dado a nosotros. Y por tanto el cuidado que hay que tener de ello como responsables que entendemos hemos sido hechos de ello, de toda la naturaleza, de todo el universo. Uh-huh. Siempre desde un punto de vista, entiendo, creacionista, como lo has comentado, y de hecho pues tenéis jornadas para abordar este punto de vista también para muchas personas que no tienen ese ámbito cristiano pues controvertido, ¿no? La visión creacionista del ser humano y de todo el universo, ¿no? Es así. El método que el hombre ha encontrado, y es muy bueno, evidentemente, para entender la naturaleza es el método científico. Es el modo de conocer, de entenderla, ¿no? Entonces, desde ese ámbito de conocimiento y desde ese método, lo que es general es entender que la vida que hay en la Tierra, y no solo la vida, sino todo el universo, los astros, etcétera, surgen por un proceso evolutivo. Claro, nos encontramos frente a ello con la afirmación que hace la Biblia, que algunos entienden que no tiene ningún problema ni ningún ámbito de choque con lo que es lo que entiende la ciencia, la teoría de la evolución, pero nosotros entendemos que sí hay desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, una idea de creación. De creación en un sentido pues un poco como aparece en el Génesis, ¿no? Hay una semana de creación hace unos miles de años frente a millones de años, ¿no? Claro, la Biblia no nos da un relato detallado de lo que sucede. Dice que en un momento crea. La evolución, en la teoría de la evolución, la ciencia estudia toda la vida, la geología, estudia todo el fenómeno natural y lo hace constantemente dándonos muchos detalles. Claro, además de los detalles hay unas interpretaciones. Bueno, pues vamos a ver, ¿no?, de qué manera se puede o amalgamar o separar o qué conclusión podemos llegar. Y bueno, en las jornadas creacionistas lo que hacemos es siempre
es año sí, año no, cuando se convocan, y se pide a un experto científico, normalmente, que es experto en la materia que se toca, y lo analizamos. Intentamos analizarlo en el campo, intentamos analizarlo más allá de lo que es simplemente la teoría. Un viaje internacional que hicimos hace un par de años fue el que tuvo como objetivo Marruecos en prácticamente la frontera con Argelia, en el inicio del Sáhara. Y allí pues pudimos analizar in situ, ¿no?, lo que eran unos yacimientos inmensos de fósiles. Unos yacimientos tan inmensos que se observan los estratos kilómetros de lo que es un concentrado de seres vivos que cuesta trabajo entender que se hayan formado, ¿no?, por un proceso sedimentario normal de millones de años. Por una parte, ni habrían formado los fósiles si se hace muy lentamente, porque se tiende a la destrucción, al reciclado por parte de otros seres vivos, la degradación por parte de los elementos naturales, del frío, el calor, el agua, etcétera, etcétera. Y lo que allí veíamos era una concentración tal que, si es in situ lo que se ha producido de un mar original, pues es un mar que ha quedado, digamos que, sedimentado instantáneamente para poder conservarse y en esa cantidad, o si es transportado, pues lo mismo, es decir, para ese transporte y transportar lo que es equivalente a un mar, es decir, estamos hablando de kilómetros y kilómetros de distancia de unos estratos, ya digo, tupidos de seres vivos, pues pensamos que tiene desde luego más sentido en un contexto de tal y como nos presenta la Biblia. Hay un proceso catastrófico como es el diluvio, aunque se puede atender a diluvios locales, a fenómenos extremos de tipo local, ¿no? Pero parece que tiene más sentido en un supuesto catastrófico que ahora mismo la ciencia empieza a admitir, pero que hace 30 años el catastrofismo, las catástrofes no estaban ni contempladas en lo que era el ideario de la geología, y que empezó a entrar pues precisamente con la extinción de los dinosaurios, buscando la causa con el famoso meteorito, que prácticamente cualquier chaval conoce y cualquiera de nosotros en un momento u otro hemos oído hablar de él, y que habría sido el desencadenante, es lo que se considera desde el punto de vista evolutivo la causa más probable de haber extinguido a los dinosaurios, el impacto de un meteorito. Entonces, bueno, pues eso y otras muchas cuestiones las analizamos en esas jornadas, y aquí vemos pues una serie de datos. Bueno, hace poco habéis tenido otras de estas jornadas, habéis estado aquí en España, sin ir tan lejos, en Atapuerca, creo. Sí. Cuéntanos un poco qué es lo que habéis estado haciendo allí, qué conclusiones habéis llegado, qué habéis estado estudiando. Atapuerca es un lugar pues interesantísimo, ¿no? Los yacimientos que allí hay de restos de seres humanos pues son de los más importantes del mundo. Entonces, la cantidad y la calidad del material que hay allí pues nos llevó a estudiar ese origen del ser humano pues en aquel lugar, yendo a los yacimientos y viendo un poco el lugar, ¿no?, en el que evidentemente vivieron allí unos seres que después pues analizamos un poco el que podían ser. Si es atendiendo a los de Atapuerca, pues evidentemente eran seres humanos, porque el tipo de realizaciones de las que también han quedado restos allí, pues indican que es un modo de actuar perfectamente humano. Es decir, el tallar como se talla piedra, incluso la posibilidad de un enterramiento que nos habla de un pensamiento que va más allá de la muerte, ¿no?, pues nos habla de seres humanos. Y físicamente, la antropología física también lo reconoce de esa manera, ¿no?, aunque se le dé un nombre como de otra especie. Pero también analizamos todo el registro fósil, porque ahí es donde aparecen esos supuestos intermedios, ¿no?, entre el ser humano y unas formas de las que, según la teoría de la evolución, habríamos separado, ¿no?, en un determinado punto, dando lugar pues a los monos actuales y al ser humano, ¿no?, al chimpancé, al gorila y al orangután.
Y efectivamente se estuvo analizando, y se estuvo analizando desde muchos puntos de vista, porque como podemos imaginar, no son solo los datos, hay una interpretación de los datos. Hay además un bagaje a la hora de interpretar, aquel que interpreta no está libre, ¿no?, de todo tipo de prejuicios, todos tenemos prejuicios. Claro. El nuestro es el creacionista, no cabe duda, y no entra además dentro de un sentido estricto de lo que es científico. El científico tendríamos que dejar al margen todos esos prejuicios, pero todos los tenemos. Y entonces analizamos una serie de casos en los que, bueno, a la final hay casos muy complicados, eso sí podemos decirlo. Una de las conclusiones es que hay casos muy complicados que requieren más estudio y por parte de los creacionistas mucho respeto, porque no podemos despachar el tema con un cortamos por aquí, estos son una cosa, estos son otra y ya está. Hay que considerar y tener en cuenta lo que la ciencia dice. En este punto de vista, no sé si este tipo de evidencias o yacimientos o casos concretos que podéis estudiar, pues eso, ¿no?, abre muchas más dudas, ¿no? Quizá a personas que vais con un espíritu de investigador, de conocer más, ¿no? Seguro, hay muchas dudas. Es verdad que aquella persona que es creacionista, bueno, pues una persona de iglesia, inmediatamente todo esto le conmueve en sus cimientos, ¿no? Sin embargo, aquel que está más formado en ciencia, pues no le supone probablemente más que un desafío que le lleva a buscar y a investigar más. Porque efectivamente es muy complicado, es extraordinariamente complicado, es de perogrullo el decirlo siquiera. Cualquiera lo reconocería, un científico o alguien que no tiene una preparación científica. Entonces, es así. Pero cuando uno tiene preparación científica, lo que ve también es un poco, incluso la trastienda de cómo se hacen a veces las cosas. Como es verdad que en ocasiones una determinada edad, hasta que no es la que queremos que tiene que ser, pues no es. Tampoco eso es evidencia de que al datar todo se hace mal. Todo eso, quien está preparado desde el punto de vista científico, es capaz de absorberlo y estar a la expectativa para ver qué es lo que después se va a encontrar. Pero para aquel que no entiende, pues por una parte se agarra a ese dato, es decir, no, lo han datado y lo han amañado. Hay ocasiones en las que, es claro, ¿no?, hasta que no sale la fecha de que nos interesa, no paramos. Pero por otra parte vemos que esto es un mundo y que lo anecdótico no puede convertirse en la esencia de aquello. Bueno, de todas maneras, el ámbito de actividades y de trabajo de una asociación como Naturalia es mucho mayor, como has contado al principio, y tenéis más actividades, ¿no? Hemos comentado las de ornitología, ¿no? En este sentido, ¿qué consiste una excursión centrada en ornitología? Pues básicamente es observación. Lo que ocurre es que suele ser muy interesante, a la gente le gusta, ¿no? Porque si se hace desde un punto de vista técnico, tiene el interés, frecuentemente lo que se hará es anillamiento científico. Nosotros como asociación lo hacíamos como asociación, con el tiempo se ha restringido mucho, solo se hace para proyectos determinados, el anillamiento, y bueno, solamente personal muy experto y muy experimentado, con un objetivo científico ya muy definido, puede hacerlo. Nosotros ya no lo podemos hacer porque no trabajamos ya a ese nivel. Cuando se hacía, claro, en un principio, cuando se hacía un anillamiento, lo que se estaba viendo era un poco la vida de animales de los que no se conocía nada, pero ahora ya se conocen bastante bien ciertos movimientos de los animales, etcétera, y lo que se hace es conceder la posibilidad de anillar para proyectos muy concretos. Pero cuando lo hacemos con anilladores que están en un proyecto, pues es una maravilla, ¿no?, tener entre las manos un animal que es una preciosidad, que a veces somos capaces de captarlo cuando está a una cierta distancia de nosotros, pero cuando lo tenemos en la mano es algo increíble, ¿no?
Entonces, esa es una faceta, pero incluso en la observación, cuando alguien te dice quién es ese, qué pájaro es ese, concretamente, lo miras con un poco de detalle, con los prismáticos, con el telescopio terrestre, entonces cobra otra dimensión. Ya no son todo gorriones, ni son todo pájaros, sino que cada uno tiene un nombre, hay más de los que uno piensa que a su alrededor puede haber, y es un modo, como en el resto de las actividades, de fomentar el amor por la naturaleza. Fomentar el amor por la naturaleza es cuidarla, es respetarla, es considerar todos los seres vivos y es pensar en el futuro de nosotros tal y como están las cosas desde el punto de vista ecológico. No sé si compartes un poco lo que te voy a decir ahora. Ahora estamos en un momento que vuelve a haber quizá de nuevo un mayor interés por los animales, por la naturaleza, debido a programas de televisión que se emiten ahora que han vuelto a poner ese tema en el prime time de la televisión, ¿no? Como antaño pudieron ser los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? que fue uno de los que más hizo por la causa del naturalismo, ¿no? En ese sentido, aquí en España, ¿dónde están las mejores zonas, las mejores reservas para ese tipo de excursiones de observación de aves y de animales? Pues la verdad es que Naturalia, cuando nace en 1979, es un poquito a rebufo de Félix Rodríguez de la Fuente, que es el iniciador en España de la conciencia ecológica. Y lo cierto es que los medios de comunicación tienen un papel muy importante. Si queremos que la Tierra siga medio funcionando bien, visto lo que las noticias nos cuentan de cómo anda la situación, hay muchos poderes que pueden influir, ¿no? Las propias religiones pueden hablar con aquellos que las siguen para concienciar, los gobiernos. Los medios de comunicación tienen un papel importantísimo y es necesario. Es necesario que veamos al animal no como una alimaña o como una plaga. Y nosotros, al hacer actividades, lo que buscamos, claro, es donde más fauna, flora hay para poder disfrutar de ella. Si no, bueno, es un simple paseo por el campo, un poquito más, ¿no? Vamos un poquito más allá. Entonces, pues tenemos, en España hay una buena cantidad de parques nacionales muy importantes, a nivel mundial, a nivel europeo fundamentales, porque España concentra una proporción de biodiversidad muy grande en el contexto europeo. Y entonces tenemos pues lo que es el Parque Nacional de Doñana, o tenemos Aigüestortes, tenemos en Canarias, pues bueno, más de a lo mejor de tipo geológico, en la isla de Lanzarote, hay muchos y muchas posibilidades. Acudimos allí, que es donde más vamos a poder aprender de naturaleza, aunque a veces en el parque hay mucho, en el parque de al lado de nuestra casa, hay mucho más de lo que nosotros creemos. Claro, por eso te iba a preguntar ahora, ¿no? Para los espectadores que nos siguen aquí en la zona de Madrid, no sé si tenéis actividades de carácter más local, que sean un poco, que quizá pudieran ser interesantes para conocer, no sé, la fauna y la flora de la Sierra de Madrid. Efectivamente, en ocasiones y se hacen, ¿no? Porque hay cosas, bueno, hay espectáculos de la naturaleza que uno los tiene ahí al lado y no le da mucha importancia. Efectivamente, en Madrid, en la Sierra de Madrid, o en la Casa de Campo. La Casa de Campo, pues hay quien sabe que hay, por ejemplo, pájaro carpintero, pero hay quien dice, ¿cómo que hay pájaros carpinteros en la Casa de Campo? Pues ahí hay muchos, ¿no? Hay una diversidad grande. Hay que aprovecharlo, lo que tenemos. Y efectivamente, en ocasiones hacemos esas salidas a lo más próximo, llegamos donde podemos. El objetivo de Naturalia es un poco como el de la National Geographic, ¿no? El mundo y todo lo que contiene, pero la verdad es que tenemos que, bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero hasta en lo más próximo podemos encontrar naturaleza, y una naturaleza muy interesante.
Bueno, pues Celedonio, estamos ya terminando. Yo simplemente quería que invitases a todas aquellas personas que nos siguen, dónde pueden encontrar más información, dónde pueden estar al día de las actividades que hacéis y cuál es un poco la próxima actividad que está en vuestro proyecto. Bueno, pues en Internet, que es la globalización y ahí está todo, bueno, pues también está Naturalia y tenemos lo que es la página que se puede consultar, el www.naturaliaonline.com, que pues allí aparece información sobre las actividades que hay, aparecen comentarios a noticias, tenemos una revista que publicamos solamente unos cuantos números en papel, lo que es para los socios, pero que cualquiera puede descargársela porque está colgada allí en la página y bueno, pues allí hay información, hay temas, cuestiones sobre noticias, lo que son las actividades que hemos realizado o que vamos a realizar y todo lo que hay en esa página, incluidos, pues, por ejemplo, audios y vídeos de actividades anteriores, de jornadas creacionistas, pues están allí y a disposición de cualquiera, absolutamente de modo gratuito. ¿Quién quiere hacerse socio de Naturalia? Pues es muy sencillo, a través de la página encontrará la información y pues bueno, es algo muy absolutamente asequible, como con otras organizaciones también lo es, y que tiene más el valor de apoyar el trabajo que se hace, que realmente si se espera algún otro tipo de beneficio que no sea el de, bueno, pues el formar parte de Naturalia. Bueno, pues Celedonio, muchas gracias por acompañarnos hoy en otro programa de Abre los Ojos. Estaremos muy atentos a todas las actividades que hacéis para conocer y defender, no sé si así el lema, ¿no?, de Naturalia. Y a todos ustedes, pues si el tema les ha llamado la atención y si quieren ir más allá del asfalto en el que estamos cada día en estas grandes ciudades, pues tenemos un montón de iniciativas a las que nos podemos sumar a través de Naturalia. Muchas gracias. Gracias a vosotros.